Estamos abordando hoy la tercera pregunta que los enemigos del Señor le hicieron. Ya es la tercera pregunta. Y vemos que el Señor sigue respondiendo. El Señor sigue enseñando. Tanto al pueblo, a sus discípulos, y esto es impresionante, hermanos, aún a sus enemigos, Él les está instruyendo, Él les está enseñando, Él les muestra su condición con el propósito de que ellos procedan al arrepentimiento. Y en esta ocasión, bueno, la pregunta es muy clara. ¿Cuál es el más grande mandamiento? El Señor da una respuesta. Hermanos, y de alguna manera esto también hace eco en nuestra vida. Desde que usted se levanta, desde que abre los ojos y comienza su actividad, hay algo que nos mueve a seguir adelante, hay algo que nos mueve a avanzar. Y de alguna manera usted pone prioridades en su vida. Usted pone prioridades, usted ordena su vida, usted ordena sus actividades. Y bueno, esto tiene que ver desde luego con lo que le estoy comentando. Aunque hay diferentes estilos de vida, aunque hay diferentes dinámicas en nuestro diario vivir, todos ponemos prioridades. Bueno, piense usted, ¿no? ¿Qué es lo primero que hace cuando se levanta? No sé si primero va al refrigerador, o primero va al baño, no sé, algo usted, nos hacemos la boca, no lo sé. O lo primero que hace es doblar rodilla, llorar, buscar su Biblia. Usted pone prioridades en su vida. Bueno, esta enseñanza pone prioridades, desde luego. Y es lo que el Señor responde a estos personajes que nos describe el pasaje. Ahora, cabe mencionar, hermanos, que las prioridades que nosotros damos hablan de lo que hay en nuestro corazón. Según sean sus prioridades, allí está tu corazón. Si le das más importancia a algo o a alguien, allí está tu corazón. Allí está tu interés. Allí está tu mayor ocupación, tu concentración. Bueno, antes de empezar la enseñanza, medite en eso. ¿En dónde se ocupa más usted? ¿En dónde pasa más tiempo? ¿En dónde es donde usted da su mejor esfuerzo? Siempre me gusta tomar como referencia el noviazgo porque yo digo, ¿no? A manera de broma, hasta nos bañamos, ¿no? Está uno enamorado y quiere darnos su mejor impresión, hasta me bañaba, ¿no? Y el mejor atuendo para impresionar y lo mejor para ella, para él, ¿no? En ese momento, como ilustración, ¿no? Es todo. Bueno, tal vez en ese momento esa era la mayor atención que había, pero hermanos, ¿qué es lo que hoy tenemos en primer lugar? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos hace estar inquietos si no lo cumplimos? ¿Qué es aquello que nos hace sentir incompletos si no lo tenemos? Bueno, esa es la enseñanza del día de hoy, hablando del amor. Dice el título, ama al Señor y también a tu prójimo. Vamos a abordar los versículos. Dice el versículo 34, punto número 1, resistiendo la sabiduría divina. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Bueno, el texto nos muestra, hermanos, que Jesús apenas había respondido a los saduceos. ¿Recuerda usted la cuestión de la resurrección? Y dice el texto que los dejó callados, los dejó sin palabras, porque había respondido sabiamente, evidentemente. Bueno, los fariseos estaban allí
Ahora este es un dato interesante porque ¿por qué estaban presentes los fariseos si ya se habían marchado, hermanos? Versículo 15 del capítulo 22, Mateo. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Se supone que los fariseos ya se habían ido. Y la primera pregunta del tributo al César, ¿recuerda usted? Fue la que hicieron los discípulos de los fariseos junto con los herodianos. Bueno, no sé, tal vez no se fueron todos los fariseos, tal vez se escondieron, tal vez regresaron, no sabemos, pero allí estaban los fariseos, enemigos acérrimos del Señor, sus archirrequete recontra enemigos. Bueno, aquí están presentes en la tercera pregunta y ellos no dejaban de buscar un motivo, hermanos, para que Jesús fuera acusado de algo. Ellos estaban esperando una palabra en que se equivocara, una. Pero eso nunca sucedió. Los fariseos, al presenciar esta confrontación y ver la vergüenza que habían pasado los saduceos frente al pueblo. Recordemos que los saduceos eran personas que tenían cierta reputación, tenían cierto poder porque se asociaban con la política, pero también con la religión porque algunos de ellos eran sacerdotes. Entonces el pueblo los tenía en alta estima, les daba un grado de importancia. Y al ver que ellos habían sido avergonzados, ¿qué cree que corrió por las venas de los fariseos? ¿Qué cree que pasó por la mente de los fariseos? Este ya me avergonzó también a los saduceos. Bueno, dice el texto que se juntaron a una para continuar confabulando argumentos engañosos para difamar al maestro. Versículo 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. Bueno, el texto describe que uno de ellos era intérprete de la ley. Ahora, este y otros textos nos muestran que no todos los fariseos eran intérpretes de la ley, pero había intérpretes de la ley que eran fariseos. Había cierta afinidad, cierta congeniaban. Bueno, el texto muestra, hermanos, que este personaje, aunque no se coloca su nombre, era alguien reconocido en el arte de la erudición. ¿Qué hacían los intérpretes de la ley? Ellos hacían erudición, ellos estudiaban continuamente el Antiguo Testamento, ¿sí? Ellos continuamente estaban escudriñando las Escrituras. Y recordemos que este oficio se remonta, el Antiguo Testamento nos muestra el oficio de Esdras. ¿Recuerda usted el escriba? Que él propuso en su corazón que escudriñar las Escrituras, para ponerlas por obra y para compartirlas al pueblo. Bueno, este oficio se remonta hasta Esdras. Así que ellos se ocupaban en leer, en estudiar y en interpretar la ley, los profetas. El texto muestra que era alguien distinguido, alguien que se destacaba de los demás. Así que es importante porque este oficio o este trabajo que ellos llegaban se había pausado en algún momento cuando el pueblo fue exiliado por los babilonios. Durante 70 años estuvieron exiliados en Babilonia. Después de esto regresan a Jerusalén, reedifican el templo y nuevamente se restablece el sacerdocio y entre ellos también los intérpretes de la ley. Así que ellos reconocían quién era un buen intérprete o quién tenía un cierto reconocimiento. Bueno, este intérprete nuevamente le hace una pregunta que no es legítima. Mateo describe así: preguntó por tentarle. Ahora, ya hemos destacado esta palabra tentarle, y esta palabra tentarle se traduce como le preguntó para ponerle una trampa, le preguntó para hacerlo caer.
En su necedad, los enemigos del Señor no se daban cuenta que estaban resistiendo precisamente la sabiduría divina. Ellos tenían algunas evidencias en el Antiguo Testamento. ¿Recuerda usted cuando este personaje Job atraviesa un tiempo severo de aflicción? Y la Escritura dice que en un torbellino se aparece el Señor. Dice, ahora cíñete como un varón valiente y yo te voy a hacer preguntas a ti. Y tú me vas a contestar. Ay, bendito. ¿Qué habrá pasado por la mente de Job? Dice, ya hasta aquí llegué. Hermanos, que Dios te pregunte, ¿qué le vas a responder? Bueno, ellos no sabían que estaban resistiendo a Dios mismo. Estaban resistiendo la sabiduría que viene desde el cielo a través de su Hijo Jesucristo. Pero eso era causa de su necedad. Ellos no se daban cuenta que estaban resistiendo el consejo de Dios. Dios envió a su Hijo Jesucristo, el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, que cumplió las profecías y que venía a bendecir a su pueblo. Pero ellos no lo entendieron. Bueno, a eso los llevó la necedad. Punto número 2. El más grande mandamiento. Versículo 33. Preguntó para tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Bueno, la pregunta que le hace este personaje es, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es la prioridad en las Escrituras? Bueno, esta pregunta desde luego tiene que ver con lo que hasta este momento el pueblo de Israel conocía de las leyes de Moisés. Ahora, este dato es interesante. Cuando vamos al Antiguo Testamento encontramos 613 mandamientos. Dice, ¿cuál de todos es el mayor? Bueno, de estos 613 mandamientos, 248 son positivos, hablando de una ordenanza de lo que se tiene que hacer, y 365 son negativos o prohibitivos. No matarás, no codiciarás. Bueno, esta pregunta que le hace este personaje tiene como propósito que Jesús se inclinara a cierto mandamiento y decir, acusarlo, tal vez de una mala enseñanza. Acusarlo de que no estaba enseñando correctamente, de que cayera en algún tipo de imparcialidad, de favoritismo hacia cierto mandamiento. Ese es el propósito. Bueno, y esto lo podía desacreditar. Ese era el pensamiento, hermanos, de ellos. Ese era el pensamiento. Bueno, Jesús le responde inmediatamente. Versículo 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El texto muestra que Jesús no se tardó en responder. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. Ese es el primer mandamiento. Bueno, lo que Jesús hace, hermanos, es responderle precisamente con una porción de las Escrituras del Antiguo Testamento. Escuche cómo dice Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora este mismo mandamiento, ahí en Deuteronomio se repite en 10:12 y en 36, Deuteronomio. Entendemos que el Señor da su ley al pueblo por medio de Moisés y les dice antes que nada, amarás al Señor. Amar a Dios, amar al Señor tu Dios. Ahora, esta porción, este contexto religioso nos ayuda mucho a entender esta respuesta también. Esta porción de la ley formaba parte del Shema de Israel. Y así se le llama todavía el día de hoy el Shema. ¿Qué es el Shema? El Shema es una oración, una invocación que los judíos hacen 2 o hasta 3 veces al día.
¿Y qué hacen? Recitan este versículo. Amarás al Señor. Pero además, ellos tenían por costumbre escribir en porciones breves de pergamino este mandamiento y ponérselos en los brazos, en el brazo izquierdo y en la frente, en la cabeza, las diademas. Y bueno, ellos hacían memoria de la siguiente porción del versículo 6 que les leí. Dice así, Deuteronomio 6:6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Ellos ponían estos pergaminos en su brazo y en la cabeza. Y esa era la costumbre, por decirlo así. Y quiero decirlo, no era una mala costumbre. No estaban equivocados. Ellos recitaban el Shema 2-3 veces al día. Así que ellos tenían bien presente este mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, ellos se entendieron perfectamente, porque ya estaban los fariseos, estaba el pueblo, estaban los discípulos y estaba este intérprete. Cabe mencionar que esto es importante porque ellos no estaban equivocados en recitar el Shema. Ellos no estaban equivocados en poner en primer lugar este mandamiento. El problema es que lo habían mutilado, lo habían limitado solamente a amar a Dios. Y lo vamos a ver a continuación. Bueno, es importante también ver la oración que hace: amarás al Señor tu Dios. Esta frase tiene un orden muy claro: amar al Señor. Es interesante, hermanos, es interesante que esta palabra Señor es del griego kurios, que se traduce como dueño absoluto, como gobernante, como quien tiene la última palabra. Cuando nosotros decimos Señor, eso es lo que estamos diciendo: tú eres el dueño, tú eres el que tiene la última palabra, tú decides. Cuando decimos Señor, Señor, te entrego mi vida. Ahorita lo cantamos, ¿sí? Le recuerdo que ahorita lo cantamos. No, pastores, no, ya lo cantó, ahora se aguanta y le entrega su vida al Señor. Lo que está reconociendo es que Dios es dueño de su vida y de todo lo que acontece en ella. Amar al Señor tu Dios. Amar, hermanos, en esta breve porción entendemos que implica una entrega total, una entrega sin reservas. Eso es amar al Señor, abandonarte a esa relación. Sí, abandonarte. Que no te reserves nada. Bueno, Señor, te amo, pero esta área de mi vida, esta yo la controlo. Señor, todo lo que quieras, pero aquí no. Aquí yo sigo gobernando. Eso es amar a Dios. Decía el canto: te entrego todo lo que soy. Todo. Con defectos, con virtudes. Algo que recuerda en los votos matrimoniales. ¿Aceptas en la enfermedad? Sí, yo le entro. Ya déjeme darle el beso, ¿no? Es un compromiso sin reservas. Porque en el matrimonio comienzas a conocer más a la persona que decidiste amar. Y a pesar de eso le sigues amando. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Ese es el matrimonio. Bueno, es un compromiso. Y cabe mencionar que la unión matrimonial es eso, una ilustración de una preparación de lo que viene más adelante, un compromiso eterno con el Señor. Bueno, ahora la descripción que da involucra tres cosas: corazón, alma y mente, conforme a las palabras del Señor. Ahora, la palabra corazón viene del griego cardia, de donde hoy conocemos cardiólogo, cardiograma y cosas de ese tipo. Bueno, el corazón se toma en la enseñanza bíblica no como el órgano biológico, sino como el centro de la vida, aquello que determina el rumbo de todo lo que haces. ¿Sí? Tienes que amar al Señor y entregarle lo que te mueve, el centro de tu vida, con toda tu alma. Esta palabra alma también se traduce como aliento de vida, pero también es la voluntad, el ánimo. Entonces el Señor lo que está diciendo: amarás al Señor tu Dios con toda tu voluntad. Es que entregarle toda tu voluntad. Y finalmente con toda tu mente, que es la facultad de pensar, de entender, de razonar. Entonces, lo que el Señor está diciendo es que el mandamiento más grande en la Escritura es amar al Señor tu Dios y que Él sea el centro de tu vida. También tienes que amarlo con toda tu voluntad y con buen ánimo. Pero también tienes que amarlo y dejar que Él cultive tu razonamiento, tus pensamientos. Es muy diferente, hermanos, y hablando de la Escritura, por ejemplo, tomar la Biblia y decir: yo pienso que la Biblia quiere decir eso. Eso es incorrecto. Le voy a decir por qué. Porque estoy partiendo de mi razonamiento y quiero entender lo que dice la Biblia. Eso es incorrecto. Eso está mal. Y bueno, la historia de la iglesia muestra que eso ha derivado en herejías. Por eso hay tantas sectas el día de hoy. Bueno, ¿qué es lo correcto? Dejar que Dios moldee mis pensamientos y mis razonamientos a partir de la Escritura. Eso es algo muy diferente. Y eso es lo que está enseñando el texto. ¿Amas a Dios? Bueno, deja que Él moldee tu pensamiento cada vez que lees la palabra. ¿Realmente amas a Dios? Bueno, deja que Él moldee tu manera de pensar. No digas: yo creo que no, la Biblia dice así. Es muy diferente. Y cabe mencionar que el razonamiento humano queda siempre debajo de la Escritura. La Biblia siempre está por encima de nosotros y es una seguridad para los verdaderos creyentes. Versículo 38. Este es el primero y grande mandamiento. Lo reitera el Señor. Que este mandamiento es el más importante. Ahora, ¿cómo llevamos a la aplicación esto? Bueno, muchas personas se equivocan, hermanos, en dar prioridad a las enseñanzas bíblicas. Pero hoy el Señor nos está dando una lección muy clara. ¿Qué es primero? Aquello, aquí, acá, lo que yo pueda hacer. No, lo primero es que tú ames a Dios. Y eso comienza a darle forma a tu fe. Eso comienza a darle forma a la manera en la que vives. Y lo vamos a ver a continuación. Puse algunos ejemplos. Podemos argumentar que lo más importante son las obras, que lo más importante es la iglesia, las manifestaciones espirituales, los milagros, no sé, etcétera, etcétera.
Pero lo que el texto muestra es que lo que ocupa el primer lugar es amar a Dios. Y esto implica amar a Dios con todo tu ser. Ahora quiero preguntar esto. Estas preguntas, hermanos, son inevitables que vienen del texto. Pregúntate esto en esta mañana. ¿Realmente es Dios quien direcciona tu vida? ¿O únicamente lo que haces es incluirlo en tu agenda saturada? Yo ya tengo planes. Yo soy cristiano, pero nada más sumo a Jesús a mi agenda. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es decir, Señor, aquí está mi agenda. ¿Así estamos bien? O tú dime. ¿Alguna vez ha hecho eso, familia? Les sugiero que lo haga. Hágalo con fe, dice Santiago. Y usted va a comenzar a ver cambios en su vida. Claro que sí. Señor, yo estoy habituado a estar así. ¿Está bien así? Si no está bien, comienza a cambiar mi agenda, Señor. Y el Señor se la va a cambiar. Si es necesario, claro. Si no, sigan. Ora al Señor. Eso es amar a Dios. Eso es amar a Dios. Que Él decida, que Él tome el control. Hermano, los que somos padres entendemos perfectamente esto. Los niños, los adolescentes, los que viven bajo nuestro techo son vulnerables y dependen de nosotros. Y usted como padre le indica qué es lo correcto y qué no. Usted lleva, a lo mejor de repente lleva a la tienda a su hijo y le dice, bien, te voy a comprar nada más un dulce. Y usted sabe lo que es bueno para él. Si él le pide algo que le perjudica a su salud, ¿usted se lo da? No. Bueno, de igual manera hay una dependencia total con el Señor. Y Él sabe que si hay cosas en nuestra vida que están interrumpiendo nuestra comunión con Él, y usted se lo pide con fe, Él va a decir, bueno, con permiso, ahí te va. Y avanzamos. Y Dios comienza a poner orden. Ay, entonces ya no voy a ver Netflix. No lo sé. Eso depende de tu relación con Dios. Y entonces mi serie, ¿qué va a pasar con mi serie? Bueno, pues ame al Señor, pregúntele. Y si se le descompone la televisión, pues por algo es, ¿no? Si se le va el internet, ¿cómo dependemos hoy del internet? Nos arrancamos los cabellos, ¡ah, no hay internet! La luz, hermanos, bueno, por el calor se entiende, pero aún así. Bueno, hable con el Señor. ¿Tu voluntad está a disposición de Dios o continuamente haces lo que te place? Es una reflexión. Primero tomas decisiones y luego oras, o es al contrario. Voy a hacer esto, Señor, pero quiero orar, ayúdame, dame entendimiento y vamos a ver qué dice tu palabra. O primero toma decisiones, ay Diosito, ayúdame. Ya después de que ya, como decimos coloquialmente, revuelte pache. ¿Cómo actuamos? Bueno, en esas decisiones, usted está expresando si realmente ama a Dios o no. Si usted le pide permiso a Dios, usted lo está amando. No se valen los argumentos de que Dios sabe que esto, no, ya oré y ya estoy bien seguro, ya le pedí permiso al Señor y vámonos. Así como en el noviazgo, ya pedí permiso. ¿Le dieron permiso? Sí. Ah, bueno, pues órale. Ay, no a escondidas, porque que nadie sepa. Hay un amor, hay una virtud. ¿Tus pensamientos se esfuerzan en estar alineados a la voluntad de Dios? ¿Tu entendimiento y capacidad de razonar están a los pies del Señor? ¿O te sirven para llenarte de soberbia y arrogancia, para querer imponer tus ideas?
¿Qué hacemos con nuestros pensamientos? No están los alumnos de 10. Es que ese alumno es re bien inteligente. Bueno, ¿eso lo pones a disposición de Dios? ¿O nada más es para la beca Benito Juárez? Ok, Señor, gracias. ¿Qué más puedo hacer para honrarte con mis pensamientos? Eso es amar a Dios. Eso es amar a Dios. Y si revisamos cada área de nuestra vida, de esa manera expresamos el amor, pidiendo permiso, pidiendo entendimiento. Señor, ¿está bien lo que estoy haciendo? Señor, ¿está bien que le grite a mi esposa? Y no hay necesidad más que de leer el texto, ¿no? Señor, ¿está bien que le sirva la sopa fría a mi esposo para que se le quite? Señor va a responder inmediatamente. Bueno, en asuntos delicados también hay respuesta en la Biblia. Hace 2 semanas comenté acerca de cuando se celebró el Día Internacional de la Mujer, que por desconocimiento, por ignorancia de la Escritura, muchas mujeres que se decían ser cristianas o que se dicen ser cristianas, es mi cuerpo, es mi decisión. Perdóname, no has leído tu Biblia, ¿verdad? Aquí está bien claro, no es tu cuerpo, es de Dios. En todas esas acciones, por pequeñas, por grandes o detalladas que parezcan, allí estamos expresando si realmente amamos a Dios o no. Y bueno, estas preguntas nos ayudan a reflexionar. Punto número 3. No olvides a tu prójimo. Versículo 39. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesucristo le da respuesta a la pregunta de este intérprete de la ley, pero le da una respuesta completa. Jesucristo no solamente le dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, y ya, eso es suficiente. No dijo eso. Agrega, y el segundo es semejante. El segundo mandamiento más importante es semejante al primero y lo describe. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor al prójimo, lo primero que podemos observar es que tiene la misma magnitud que el amor propio. Y aquí es donde la Escritura pone orden a nuestras ideas, a nuestros pensamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dice el texto? De la misma manera en la que tú te amas, de esa manera tienes que amar al prójimo. Así es, de la misma manera. Bueno, veamos un poquito más en detalle esto. Primero, ¿por qué Jesús incluyó este mandamiento? ¿Por qué Jesús no nada más dijo, amarás al Señor tu Dios? Bueno, recordemos que los fariseos eran intachables en cuanto al cumplimiento de la ley. Si alguien cumplía la ley de Dios, hablando de lo ceremonial, esos eran los fariseos. Nadie les ganaba. Nadie. Incluso estos hombres hacían más de lo que la ley demandaba. ¿Cómo? Sí, hacían más. Habían impuesto tradiciones que les exigían más de lo que decía la ley. Pero se habían olvidado de una cosa importante, una nada más: el prójimo. Cuando leemos referencias en la Escritura,
Los fariseos diezmaban, ofrendaban, ayunaban, oraban, daban limosna. O sea, ellos hacían sacrificios, iban a la oración, enseñaban, eran intachables en cuanto al cumplimiento de la ley, en cuanto a su relación, puedo decirlo, con Dios. Pero ellos se habían olvidado del prójimo. Ellos no consideraban al prójimo. Aunque este fariseo que le preguntó a Jesús, es bueno detallar esto, intérprete de la ley, participó de los artilugios engañosos de sus compañeros, Marcos, en el pasaje paralelo, nos permite ver algo importante de este personaje. Escuche lo que dice Marcos 12:32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Lo está reconociendo él. Versículo 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarlo. Este personaje, repito, aunque participó de los engaños, había algo de él que ciertamente daba por sentado que entendía las verdades expresadas por el maestro. Tanto así que Jesús le dice: no estás lejos del reino de los cielos. ¡Wow! Y bueno, así como este intérprete, también hay otros como Nicodemo, como José de Arimatea, que ellos creyeron, ellos fueron alcanzados por el Señor. Y aquí hay un pequeño destello de algo de fe en este hombre que es importante destacar. Bueno, la enseñanza es evidente, hermanos. Aunque hay una importancia en los mandamientos, en estos dos que el Señor ha descrito, o sea, primero es amar a Dios y después es amar a tu prójimo, también hay una unidad en ellos. Veamos algunos detalles que nos enseña este segundo mandamiento. Amar a Dios es el primer mandamiento. Es la parte más importante de la vida humana. Es la parte más importante para el creyente, amar a Dios. Bueno, ahora, una enseñanza que está muy clara dentro del texto es que aquel que ama a Dios se ama a sí mismo de manera justa. Le quiero repetir esto. El texto enseña que aquel que ama a Dios se ama a sí mismo de manera justa. ¿Y a qué me refiero de manera justa? De manera correcta, de manera bíblica, como Dios quiere que tú te ames. Ahora, quiero poner algunos ejemplos. Cuando alguien se descuida, hermanos, cuando alguien no come bien, cuando alguien no duerme lo necesario, cuando alguien se desvela viendo televisión o redes sociales, cuando estás enfermo y no quieres ir al médico, etcétera, etcétera, eso es evidencia de que no te amas. Te lo voy a repetir. Si tú no te alimentas bien, si metes en tu cuerpo cosas que no son naturales, si tú no descansas, si tú abusas del uso de la televisión, del celular, jóvenes, tú no te amas. No te amas. Ahora, eso simplemente nos muestra que como no te amas, es porque no amas a Dios. No amas a Dios porque eres egoísta, porque haces lo que quieres. Ahora, vayamos al otro extremo. ¿Qué pasa con el extremo contrario? Si te excedes en cuidados, si te excedes en comodidades, si te aferras a cierto estilo de vida y te afanas por permanecer así, bueno, nuevamente no te amas.
si consideras cierto únicamente lo que tú crees que está bien, si para hacer las cosas, escúchame bien, le pides permiso a tu cuerpo, le pides permiso a tus emociones, a tus prejuicios, y eso te impide realizar la voluntad de Dios, nuevamente no te amas, te idolatras, que es diferente. Has caído en idolatría. Te amas tanto que tú eres tu propio Dios. Si ese es el caso, no me veas. Si ese es el caso. No, es que yo no me meto, yo no hago ya. Te amas tanto que te idolatras. No amas a Dios. Porque no te amas de la manera que muestra la Biblia. Y bueno, una enseñanza más implícita dentro del texto es que si amas a Dios, te amas de manera correcta, y entonces, solo entonces, vas a poder amar a tu prójimo. Si tú amas a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, Dios te capacita para que te ames, Dios te da entendimiento para que te ames correctamente. Y entonces vas a poder amar a tu prójimo. No es de otra manera. Cuando de repente vienen algún tipo de enseñanza prematrimonial, una lección difícil no voy a dar un estudio prematrimonial, pero tiene que ver con esto. Una enseñanza difícil en un prematrimonial es enseñar a las personas que se quieren casar, decirle, te vas a casar con una mujer pecadora. Y se espantan. Te vas a casar con un hombre pecador. ¿Cómo? Sí, redimido, pero es pecador. Ah, caray, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues amarlo, conforme a este mandamiento. Es que me gustan tus ojos. Sí, pero tienes que ver el corazón. No sabes con quién te estás casando. Es que me robó, pastor. Pues que te devuelva, ¿no? A ver qué hacemos. Es que me robó, no, pues que te devuelva. Hermanos, toda relación personal depende de esto. Que tú te ames, pero de la manera correcta. No lo que tú creas que está bien. No con excesos. Eso es idolatría. Tampoco con escasez. Eso es rebeldía también. Ámate, cuídate. Pero hasta ahí nada más. No te excedas. No te excedas. Ahora, ¿cuál es la evidencia de que realmente amas a tu prójimo? Porque precisamente eso va a mostrar que tú te amas a ti. Bueno, la referencia que el Señor Jesucristo da es el Antiguo Testamento, Levítico 19:9. Es una porción un poquito amplia, pero yo sé que el domingo es el día del Señor, así que ahorita salimos hasta las 3 de la tarde. Levítico 19:9 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Cuando sigues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová tu Dios. No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida del prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo
como a ti mismo, yo Jehová. Este es el contexto de la enseñanza de amar al prójimo. Bueno, ¿qué es amar al prójimo? Aquí está muy claro. Ahora, le voy a invitar a que observemos brevemente estos textos, porque de manera general los versículos, sin hacer un estudio exhaustivo, nos muestran qué enseñanza nos da cada pasaje. Ok, observe lo siguiente. 19:9. Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta lo último. No rebuscarás tu viña. Versículo 10. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. ¿De qué está hablando? ¿Cómo se ama al prójimo de esta manera? Da al que lo necesita. No seas tacaño, no seas mezquino, dice el texto. Dar al que lo necesita. Claro, cuando lo tienes lo das, cuando no, pues no lo das. Dar al que lo necesita. Es lo primero que enseña. Versículo 11. No hurtaréis, no engañarás, ni mentirás el uno al otro. No jurarás falsamente por mi nombre, yo Jehová. Bueno, el contexto es que algunos judíos tenían por costumbre jurar en el nombre del Señor para obtener un beneficio. Y no cumplían, y lo que hacían era, además de robar, mentir. Bueno, ¿cómo se ama al prójimo? No robándole, ni engañándolo, ni mintiéndole. 13. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario hasta la mañana. Bueno, aquí el texto muestra que si tienes trabajadores, no les robes, págale lo justo. Y si eres cristiano, no digas, ay, pues el salario mínimo es este, es lo que... No, dale más, porque puedes hacerlo. Eso es amar al prójimo. No le retengas el salario, porque eso es robarle, porque él no sabe si vive al día. Eso es la manera de amar al prójimo. 14. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo. Este versículo, hermanos, habla desde luego del prójimo que tiene algún tipo de diferencia física o mental. En nuestra sociedad habemos personas promedios y personas diferentes, física y mentalmente. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo el texto? Que de alguna manera su condición, escúcheme bien, les pone en desventaja con los ciudadanos promedios, de alguna manera, esta diferencia física. Bueno, ¿qué dice el texto? Que no vas a aprovecharte de esto para burlarte, o para menospreciarlos, o para causarles algún agravio, incluso de relegarlos o de ignorarlos. Eso es condenado en las Escrituras. De esta manera amamos al prójimo. 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo a uno ni a otro. Habla de la imparcialidad, de ser íntegro, de ser justo. Que no tengas favoritismos con unos y con otros. Tienes que ser íntegro. Versículo 16. No andes de chismoso. No andes murmurando. No andes calumniando. Hermanos, esa es la manera de amar al prójimo. Si hay alguna necesidad personal o algún asunto que resolver, no se anda regando el chisme. La Biblia enseña claramente, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. No andes de chismoso, no andes murmurando, no andes calumniando. Mismo versículo 16, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Cualquier cosa que atente contra la integridad de tu prójimo, tú no debes hacerlo. Esa es la manera de amarlo. 17, no aborrecerás a tu hermano. No guardarás rencor contra tu prójimo. Hermanos, aquí en la iglesia no puede haber, ay, es que yo me acuerdo que hace 20 años tú me hiciste esto. O sea, o no eres cristiano, o no has entendido lo que es el perdón, o no has entendido lo que es la confrontación. Si alguien te hizo algún agravio, confróntalo y perdónalo, y se acabó el asunto.
Y de alguna manera, este versículo, esta porción resume toda la enseñanza. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Esta palabra razonar también se traduce como reprenderás a tu hermano. También se traduce como corregirás a tu hermano. También se traduce como convencerás a tu hermano. ¿Cómo amo a mi prójimo? No solamente no participando de su pecado, sino convenciéndolo para que no peque. Confrontándolo para que deje esa actitud pecaminosa. Convenciéndolo para que corrija el mal camino. Eso es amar al prójimo. Eso es amar al prójimo. ¿Y por qué dice el texto que no participarás de su pecado? Bueno, si mi hermano peca, ¿hay consecuencias para mí? Claro que sí. Porque si yo tengo la oportunidad de exhortarlo, de animarlo, de reprenderlo y no lo hago, Dios me va a demandar el que yo no haya sido estorbo para el pecado. Claro que sí. De alguna manera yo soy responsable, como miembro de una iglesia, de la integridad de mis hermanos. Usted tiene toda la autoridad para acercarse con su hermano, decirle: hermano, eso que usted está haciendo no es conveniente, no lo veo en un lugar como que es muy digno de un cristiano. Hermano, ¿puedo ayudarle en algo? De eso se trata amar al hermano, de salvar su alma también. Todo lo mencionado anteriormente en relación a tu prójimo es la manera de amarlo según Dios, según la palabra. Piensa en tus relaciones familiares, sociales, laborales y aún aquí dentro de la iglesia. Hijos de familia, ¿cómo aman a sus papás? Su papá es su prójimo también. Aman a su papá, obedecen en todo. Jóvenes, señoritas, un fuerte amén se escuchó. En mi espíritu se escuchó. Las mujeres casadas estén sujetas a sus maridos. ¿Están bien sujetas las casadas? Como siervas amadas, como gacelas graciosas. Le compartía yo precisamente ese devocional a una persona muy conocida. Me decía: bueno, lo de amar sí, pero lo de gacela graciosa no. Y cabe mencionar, ¿no?, que la mujer es graciosa. La mujer debe tener ese rasgo de ser femenina, de ser delicada. Seas casada o no seas casada, así son las mujeres. Aleluya, bonita, detallada. Dice por ahí compleja, porque tantas cosas. Bueno, ámela nada más. Los varones, amamos, los que somos casados, amamos a nuestra esposa. ¿Cuándo fue la última vez que le gritó a su esposa o le hizo así un fuchi? Bueno, ame a su esposa, ame a su prójimo. Si usted no es casado, si usted no tiene hijos, ame a sus familiares, a su papá, a su mamá, a sus hermanos. ¿Así los ama de esta manera? Aquí en la iglesia, hermanos, amemos. Ahora, he aquí, hermanos, he aquí un punto importante. Si no puedes amar a tu prójimo de la manera que enseña la Biblia, es porque no te amas y es porque no amas a Dios.
El problema no es que tu jefe tenga mal carácter. El problema no es que el hermano o la hermana sea difícil. El problema no es esa mujer que Dios te dio. El problema no es que tus hijos sean rebeldes. El problema es que no los puedes amar porque no te amas, y no te puedes amar porque no amas a Dios. Y entendemos que el mandamiento es o todo o nada. Aleluya. Qué impresionante es la Escritura. No, es que, pastor, hable con mi esposa. No, espérame, a ver, ¿qué dice él? No la puedes amar porque no te amas tú mismo. ¿Y por qué no te amas? Porque no amas a Dios. Así es que vaya a amar a Dios. Búsquelo. Humíllese. Búsquelo. Tenemos que amar. Y bueno, cuando abordamos los primeros capítulos, el Señor Jesús lleva esto a un nivel más alto. Dice, ama a tus enemigos. Ora por ellos. Y esto nos da luz de que el problema no son los enemigos. El problema no es que haya gente mala. El problema no son los que te rodean. El problema eres tú, que no los puedes amar, si ese es el caso. ¿Y por qué no los puedes amar? Porque no te amas. ¿Y por qué no te amas? Porque no amas a Dios. Qué importante es amar a Dios. ¿Cuántos de nuestros problemas hoy mismo no se resolverían si amáramos a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas? Porque amar a Dios nos da la capacidad de amarnos correctamente e íntegramente. Y al poder amarnos, podemos amar al prójimo y se acaban los problemas. Pero estamos en esa lucha constante. Por eso el Señor no dijo, ama a Dios. Ay, pues sí, para Dios todo lo mejor. La iglesia, no, ellos que hagan fila. Señor, solamente vine por ti. No, hermano, yo estoy aquí por Dios. Entonces eres un hipócrita. Tú estás aquí por Dios y por la iglesia. El texto lo enseña. El texto lo enseña. Viéndolo de esta perspectiva, cuando amamos al prójimo, eso da evidencia de que realmente amamos a Dios. Versículo 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El Señor recapitula los dos mandamientos y está expresando la importancia de poner estos dos mandamientos en práctica. Amar a Dios y amar al prójimo son inseparables, son indisolubles. No solamente puedo amar a Dios, no se puede. Tampoco puedo irme al otro y decir, ay, es que cómo amo la iglesia, y cómo le sirvo, y cómo doy. Mira, no tengo tiempo para orar ni para leer, pero ¿cómo sirvo a la iglesia? No, tampoco se puede hacer eso. No hay congruencia. El Señor expresa que el cumplimiento de toda la ley y todos los profetas depende de estos mandamientos. Así que cuando un miembro del pueblo de Dios pone en práctica estos mandamientos, escuche bien, está cumpliendo la ley de Moisés y está respondiendo positivamente al mensaje que dieron los profetas del Antiguo Testamento. No estuvimos allí, no, pero lo estaremos cumpliendo. Es que no estuvimos cuando Moisés, no estuvimos. Pero si amamos a Dios y a nuestro prójimo, estaremos cumpliendo esa enseñanza milenaria. Aleluya. Dada por Dios desde luego. Qué importante es amar a Dios. El apóstol Juan, el discípulo amado, que estuvo presente en esta enseñanza, confirma esto años adelante en su primera carta. Y de alguna manera lo ilustra correctamente. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19 en adelante, dice así: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Lo comentaba alguien en el estudio, mi hermano, ciertamente hasta el amor viene de Dios, no es de nosotros. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero.
Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Impresionante, hermanos. Juan, como testigo ocular del ministerio de Jesucristo, no solo entendió esta lección, sino que la llevó a cabo y la compartió fielmente con la iglesia, como lo hemos leído. Ama al Señor tu Dios y también a tu prójimo. Tú que escuchaste este mensaje, como miembro de la iglesia de Cristo, estás llamado a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, y solo de esta manera podrás cumplir la voluntad de Dios. No hay otra manera. Y cumplirás tu propósito en esta tierra. Todo lo demás puede esperar. Todo lo demás puede esperar. Conclusión. El fariseo pregunta a Jesús acerca de los mandamientos, que inicialmente tenía la intención de tenderle una trampa. Sin embargo, el Señor responde con el propósito de dar enseñanza al pueblo, a sus discípulos y aún a sus enemigos. La enseñanza destaca la importancia de amar al Señor, porque el que ama a Dios se ama a sí mismo, y esto le capacita para amar a su prójimo. Amar conforme a esta enseñanza lleva al creyente al cumplimiento de la ley y los profetas, cumpliendo así expresamente la voluntad de Dios. El amor descrito en las Escrituras es la llave para poner en práctica todo el consejo de Dios, y además es una singularidad del verdadero cristiano. El amor es una característica sobresaliente del verdadero cristiano. Hermanos, amemos a Dios, amemos al prójimo, amémonos, pero como la Biblia lo describe. Oremos en esta mañana.